Es septiembre de 2008. Hay un pequeño pueblecito en el norte de Alaska que se llama Kaktovik, que está en el Círculo Polar Ártico, donde está comenzando el invierno. Los esquimales que viven allí siempre han vivido pues, de las pieles de oso polar, de la caza, de la pesca. Unos años antes descubren que debajo del hielo tienen enormes cantidades de petróleo. Y ese año 2008, la candidata republicana a la Casa Blanca, Sarah Palin, decide que ese petróleo se tiene que comercializar. Convierte este tema en una de las polémicas de la campaña, así que allí estábamos, mi cámara y yo, haciendo un reportaje sobre Kaktovik. Prácticamente aislados, solamente teníamos una llamada que hacíamos desde un teléfono fijo en un albergue donde dormíamos por las noches para comprobar con Madrid que todo estaba bien. Ese día la llamada fue de la siguiente manera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, necesitamos que hagas un directo desde Nueva York dentro de 4 horas. Carmen, estamos en Alaska. Bueno, bien, de acuerdo, pero ¿puedes volver a Nueva York? ¿Cuánto tiempo tardarías en llegar a Nueva York? No sé, 2, 3 horas, 2, 3 días. Esto está muy lejos, estamos completamente aislados. Pero, ¿sabes lo que ha pasado? No, ¿qué es lo que ha pasado? Acaba de hundirse Lehman Brothers, la bolsa está por los suelos y no sabemos qué consecuencias va a tener todo esto. Ups. La noticia que iba a marcar los próximos 10 años, la noticia del año, desde luego, y nosotros estábamos completamente aislados en un pueblo de Alaska sin poder hacer prácticamente nada. Bueno, puede parecer que la peor forma o la manera más radical de aislarse para poder informar, para poder transmitir contenido, para poder hacer buen periodismo, es estar eso, en un pequeño pueblo alejado de todo, desconectado del mundo, y que eso es lo que impide realmente hacer información. Realmente esto es así, pero es anecdótico. Hoy, en las sociedades en las que estamos de superinformación, hay 5 elementos que son los que definen verdaderamente cuándo podemos y cuándo no podemos hacer buena información. El primer elemento, tristemente, pero es verdad, para poder informar bien, es el dinero. Los grandes medios de comunicación son normalmente empresas privadas. Tienen cuentas de resultados, tienen consejos de administración y necesitan beneficios para poder pagar las redacciones que trabajan en ellos. Hoy ese dinero es uno de los grandes condicionantes. Hasta hace poco el problema estaba más o menos bien resuelto con una cosa que se llamaba la publicidad. Los periódicos tenían decenas y decenas de páginas de publicidad y en las televisiones también había muchísimos anuncios. Hoy, mirad los periódicos que habéis comprado, si los habéis comprado, cuántas páginas de publicidad tienen. De hecho, mirad cuántos kioscos hay en vuestros barrios para poder comprar los periódicos. La prensa escrita desciende sus ventas entre un 10-15% cada año de forma irremediable. Y es verdad que en la tele sigue habiendo muchos anuncios, pero las grandes empresas empiezan a dar cuenta que los más jóvenes no veis ya la televisión. Con lo cual, no hay dinero. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hay futuro? ¿No hay futuro? Sí, hay futuro. Y además tiene el nombre de una palabra, Netflix. De repente hemos descubierto que somos capaces de pagar una pequeña cantidad de dinero por entretenimiento. Bueno, pues ese esquema vamos a ver cómo se va a trasladar dentro de muy poco tiempo a las grandes cabeceras de medios de comunicación. De hecho, en 2019 todas las grandes cabeceras de periódico de España van a empezar a probar métodos de pago, una pequeña suscripción por recibir información. Es algo que está ahí, que va a pasar y que además tiene un camino de éxito que está ya comprobado. Nosotros nos estamos mirando constantemente en el ejemplo de un diario, el New York Times. Lleva 7 años haciendo ese ejercicio y hoy por hoy ha conseguido ya 3 millones de suscriptores y más cantidad de ingresos por lo que les llega de esos suscriptores que por lo que son los métodos tradicionales de ingresos para un periódico. Segundo elemento, la organización. Olvidaros de esa imagen romántica del periodista que está por las noches fumando, bebiendo, escribiendo en un papel de una forma un tanto desesperada y aislada. Todo eso ha cambiado completamente. Hoy la información viaja a velocidades vertiginosas. Hay toneladas y toneladas de contenido que tenemos que gestionar. Es un poco como si estuviésemos en un río en el que hay muchísima corriente y vamos en kayak y tenemos que manejarlo con muchísima precisión para no caernos. Bueno, todo eso hace que la maquinaria de un medio de comunicación tenga que estar perfectamente organizada. El periodista hoy ya no solamente escribe o produce contenidos, sino que tiene que saber también cómo distribuirlo en sus redes sociales, en sus canales de YouTube,
cómo se relaciona también con todos los lectores o con todos los espectadores que interactúan con él a base de mensajes directos. Todo eso está ahí, y no solamente en lo que somos los periodistas que producimos información, también las empresas o los políticos han experimentado una organización extremadamente acelerada. Una marca como, por ejemplo, Red Bull, que probablemente hace 10, 12 años, cada vez que tuviese que emitir un mensaje haría un comunicado de prensa, hoy ha cambiado completamente sus estructuras. Hoy tiene ya una redacción de periodistas y no solamente eso, sino que tiene sus propios canales de televisión, sus propias publicaciones para emitir los mensajes que quiere. Tercer elemento, la formación. Sigue siendo básica, pero ojo, porque aquí no hablamos de la formación universitaria, que sigue siendo también muy importante, sino la formación que recibimos antes, la que tienen los chavales en los colegios. Es muy interesante ahí ver cómo son las diferentes experiencias en los distintos países. En Estados Unidos, por ejemplo, a los chavales desde muy pequeños en los colegios les enseñan retórica, cómo hablar en público, cómo enfrentarse bien a un auditorio como este. Eso, con los años, se traduce en unos medios de comunicación que son muy ágiles, que pueden sintetizar muy bien los mensajes, que van a un ritmo trepidante. Es más, si veis cualquier documental o cualquier noticia de una cadena de televisión americana, os daréis cuenta que desde el granjero de Kentucky hasta el informático de California o el científico de Houston, todos saben, frente a una cámara, lanzar mensajes en 15, 20 segundos que se pueden entender. Son perfectos para la televisión. En cambio, en Alemania es distinto. La información es mucho más espesa, mucho más teórica, mucho más reflexiva. Todo eso luego se traslada también a la forma como hacen periodismo. Los presentadores de televisión son estáticos, son casi como bustos parlantes sin sentimientos. Transmiten los mensajes de una forma súper seria. Es noticia, y esto lo digo porque es real, el día que deciden, después de muchos años, cambiar la mesa del telediario por una diferente. Y eso se convierte en noticia porque es algo que es completamente inamovible. Y en la prensa escrita pasa un poco lo mismo. El lenguaje que utilizan es muy técnico, es muy elaborado, no tiene nada que ver con el lenguaje que utilizan en la calle los alemanes. Es una cosa mucho más densa. La formación sirve también de entrenamiento para el cuarto de los elementos, el talento. Hay parte del talento que puede que sea innato. Yo creo que todo el talento se entrena, pero demos por hecho que parte de ese talento viene con la persona. La otra gran parte de ese talento es un entrenamiento que se lleva a cabo a través de la formación y a través de la experiencia. Es un talento que ha cambiado mucho también en los que trabajamos en medios de comunicación. No se trata ya tanto de detectar dónde está la historia, de cómo contarla, sino que ahora vivimos en ese mundo del río con la corriente tan fuerte en la que tenemos que ver también cuál es lo que no es historia, lo que venimos llamando fake news, que ahora vamos a empezar a llamar noticias basura. Hay un torrente enorme y enorme de información que no es real que tenemos que controlar. Y el quinto elemento básico también, la tecnología, que lo ha cambiado absolutamente todo. Hoy, en estos aparatitos que tenemos en el bolsillo, tenemos más tecnología que toda la que se utilizó para llevar el hombre a la Luna. Gran parte de la tecnología que encierran estos teléfonos la utilizamos para entretenernos, pero también para informarnos. Eso nos ha cambiado completamente el escenario también a los periodistas. Si pudiésemos trasladarnos a la redacción del País ahora mismo, veríais cómo el centro de la redacción, que hace unos años estaba llena de periodistas, hoy la ocupan otros perfiles. Diseñadores webs, desarrolladores de lenguaje informático, técnicos SEO, técnicos de analítica, expertos en redes sociales. Todos ellos trabajan y desarrollan contenidos de la mano de los periodistas que trabajan también en esa redacción. Esa tecnología nos está llevando además a fronteras completamente desconocidas. La próxima que tenemos es qué hacer con la inteligencia artificial, cómo trabajar con los algoritmos, hasta dónde los queremos llevar. Ahí vamos a tener dos opciones, que los robots sean robots que trabajen con nosotros y que trabajen para nosotros, o que los robots sean elementos que sustituyan el trabajo que nosotros hacemos. En ese debate estamos. Yo opto por la primera opción, pero ya hay experimentos que optan por la segunda. Fijaros bien lo que están haciendo, por ejemplo, los chinos. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration of the international advanced technologies.
I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed to my system, uninterrupted. I look forward to bringing you the brand new news experiences. 各位观众朋友们，大家好，我是今天刚入职新华社的人工智能中文主持人。我由新华社和搜狗公司联合培育，我的外形和声音来自新华社主播邱浩，但我从来不用休息人脸识别、人脸建模、语音合成以及深度学习等多项人工智能技术将我铸造。Bueno, robots que parecen humanos, humanos que parecen robots, hay que saber con qué nos vamos a quedar en el futuro, pero ese futuro está ahí. Ahora a vosotros ya os toca decidir si lo que habéis visto, si yo soy un robot, soy de verdad, o si incluso vosotros también sois un algoritmo que me estáis escuchando o sois verdaderamente seres humanos. Gracias.